magos, dinos qué soñaste, dame la interpretación. Y dijo el rey Nabucodonosor, no, porque son re mentirosos, dice. Si les digo el sueño van a inventar algo, ¿no? Y no quiero, y si no me dan el sueño y su interpretación, los voy a mandar a matar y sus casas quedarán como muladar, muladar. Que es como basureros. Exacto. Ese es el contexto del capítulo 1. Ya entonces, de ahí Dios dice que pone en gracia a Daniel. Y con el eunuco. Exacto. Entonces, él ora con sus hermanos, ora a Dios pidiéndole eso. ¿Cuál fue eso? Lo que leímos en el capítulo 24, en el versículo 24, perdón. Y entonces le revela, o le va a revelar el sueño a Nabucodonosor. Y no dice que no maten a los demás sabios y brujos y adivinos y todo eso, ¿no? Ese es el contexto del capítulo 1. Y ahora ya vamos en el contexto, en el capítulo 2, ya vamos en el versículo 24, ¿no? Y entonces aquí dice, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévanos a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Pero antes de decir, yo le mostraré, vimos en el verso 22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, le pidieron en oración. Y aquí entonces Daniel, antes de decir yo te voy a revelar esto, primero le dio gloria a Dios, ¿no? Primero alabó a Dios y le dijo gracias por habernos dado a conocer el asunto del rey. Ahora el verso 25 dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, ¿qué hizo con eso? Con decirle eso al rey. Que solamente Dios sí, dirigió, Dios, exactamente, ¿no? Dirigió todo eso a que él entendiera que no, en el mundo no había nadie más que Dios para revelarle. Ni sabios, ni hechiceros, no pueden revelarle al rey. El verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos. Ahora él ya abiertamente habla de ese Dios, que es nuestro Dios. En los cielos es el cual revela misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Nos detenemos ahí un momentito. Dice que, ahí dice Daniel, quizás ni Daniel mismo que reveló ese misterio, yo creo no se daba una idea, a menos que Dios se lo haya revelado, de para cuándo serían esos mentados días postreros, lo que sucedería en los días postreros, ¿no? Porque recuerden que las profecías de Daniel con las de Apocalipsis hablan de estos mismos tiempos, ¿no? Entonces, ni ellos yo creo se daban cuenta de que todo esto iba a redundar en los últimos tiempos. Dice el verso 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, con ese, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea, el rey se durmió con esa idea, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi reino? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer? Porque recuerden que pues había hambre en la tierra, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Entonces durmió con esa idea. Esto también nos puede revelar algo, mis hermanos. Vean ustedes. Si nos dormimos con la telenovela en el subconsciente, pues vamos a soñar cosas de la telenovela. Si nos dormimos con la lectura bíblica o la oración en mente y en nuestro corazón, pues vamos a soñar cosas que Dios nos revela, ¿sí? Eso es lo que pasó con Daniel, ¿no? Entonces él oró con sus hermanos, oró a Dios,
y se durmieron con esa idea de que Dios les iba a revelar. Y así mismo Nabucodonosor se durmió con la idea de que qué voy a hacer en el futuro. Y por eso les dice eso a Daniel. Fíjese que Ajá. a mí me pasó el primer día que se abrió ese estudio, me quedé pensando y como lo grabé y me quedé dormido y soñé que estaba estudiando en la UASM, pero que estaba estudiando profecía de Daniel. Órale, eso es. Entonces vean ustedes, el subconsciente es el que absorbe lo que el consciente te da. O sea, ahorita estamos conscientes. Sí. Cuando duermes, te abandonas en los brazos de Morfeo y entonces El Dios del sueño. sueñas lo que captó tu subconsciente en los Sí. últimos momentos de conciencia, ¿no? De estar despierto. Porque te digo, si nos dormimos con sin orar, por ejemplo, pues no está mal que veas televisión, ¿no? Pero si ves televisión y con esa idea te duermes sin orar, entonces pues de eso vas a tener sueños y a lo mejor hasta pesadillas. Sí. Pero si después de ver tu televisión la apagas, te relajas unos 10, 15 minutos, ¿verdad? Te tranquilizas y empiezas a pensar, apagada la televisión, empiezas a pensar, voy a orar, voy a comunicarme con Dios para que Dios me revele cosas, voy a contactarme con mi Dios, con mi Creador, y después de su punto doblas tu rodilla. Y empiezas a orar y a orar y a orar, y levantándote de tu oración a dormir, para que eso quede en tu subconsciente. Esto es lo que nos está revelando esto. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y él dice, y él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Verso 31. Y Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahí nos detenemos otra vez un poquito. Para empezar, Nabucodonosor lo usó Dios, pero no porque, así como Dios está usando ahorita a Donald Trump, pero no porque Nabucodonosor fuera así de fiel como lo era Daniel. ¿Sí? Daniel era fiel al Señor, Sí. pero Nabucodonosor solamente lo usó Dios para el cumplimiento de sus propósitos de Dios, ¿no? Y aquí dice que había una imagen en su sueño de Nabucodonosor, que es lo que ahora conocemos como la estatua del sueño de Nabucodonosor, que era, dice, terrible. Ahora, ¿les suena a ustedes familiar esta palabra? Sí, Terrible. de la cuarta bestia. La cuarta Exactamente, una bestia terrible. Y esa bestia, dice, la segunda bestia que sale de la tierra, que es Apocalipsis 13:11, que sale de la tierra, esa bestia dice que va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y que la segunda bestia va a ejercer su poder, el poder de la primera bestia en presencia de ella misma. Y que después dice que va a crear una imagen y que esa imagen la van a hacer hablar. Y que el que no adore esa imagen terrible va a ser degollado. Entonces vean ustedes que no está muy distante eso de lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿está hablando literalmente de una imagen? No imagen, estatua. Porque una imagen es plasmada. Una imagen es plasmada o dibujada, si tú quieres. Pero una estatua es ya de cuerpo, sí, de bulto, vamos, ¿no? Tangible. Exacto. Entonces, esa imagen, esa estatua, que le llaman imagen también, pero es una estatua, en este tiempo postrero, esa estatua la van a hacer hablar. Y no es de dudarse, porque la tecnología ya está avanzadísima, pero aparte de la tecnología, recuerden que a lo mejor y no es por medio de la tecnología, porque dicen que el dragón le da a la bestia su trono, poder y autoridad. Entonces la bestia recibe ese trono y ese poder y esa autoridad, y ese poder, recuerden que el diablo tiene poder,
el diablo tiene poder. Entonces, no sería nada raro que hiciera hablar a una estatua, ¿no? Porque pues puede inclusive el diablo... como un robot. Claro, claro. El diablo puede aparecerse, desaparecerse, puede traspasar una pared, puede hacer que se muevan las cosas, puede... Todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría ser hablar una estatua? Entonces esto, desde luego, es similar o alusivo a lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis. Dice el verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vamos a tener ahí otra vez en el verso 33. En el libro de Apocalipsis se entiende que, por ejemplo, empezamos de abajo para arriba, los pies de hierro y barro cocido, para empezar, ¿cuántos dedos tienen los pies? 5. Son 10 en total de los dos, ¿no? 10. Sí. Recuerden que el número 10 en la numerología bíblica simboliza todo el mundo. Aparte que también, ojo, el número 10 es la cantidad de cuernos que tiene la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? Bueno, y esos 10 cuernos simbolizaron los países que en aquel entonces, cuando la bestia gobernó a Asia, África y Europa, surgieron esos 10 cuernos, pero que ahora en estos tiempos el mundo se está convirtiendo y se va a convertir en 10 grupos regionales. O sea, para que entiendan, les digo, a ver qué día, no tengo mucho tiempo, pero a ver si les preparo el tema de la numerología bíblica para saber los símbolos de los números, ¿no? Entonces, esos dedos, esos pies de hierro y barro cocido, como dice el libro de Apocalipsis, o de Daniel más bien, no se mezclan, el hierro y el barro no se pueden mezclar. Se unen, pero no se mezclan. Y entonces estas son las alianzas que están ahorita llevándose a cabo. No les he comentado sobre eso, pero acaba de suceder ahorita la reunión del G20 en Argentina. Sí, Argentina. En Argentina. Ahora, el G20, que decíamos que es el grupo de los 20, ¿verdad? Pero también, ojo, mis hermanos, la simbología. 20. La G es la G que tiene el símbolo masón. Tiene un compás y una G en medio. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, para que vean que ahí hay hay Illuminatis y hay también masones. ¿Esa es la mezcla? La mezcla. Bueno, la mezcla no. La mezcla es que esas naciones hacen alianzas. Ajá. Como ahorita, por ejemplo, el nuevo ya no es tratado de libre comercio por algo no quería Donald Trump hacer un nuevo tratado con México y Canadá, sino que quería dejar de lado a Canadá y con México se puso muy, muy rijoso y todo, pero era plan con maña para que se hiciera nuevamente otra alianza nueva. Ya no se llama Tratado de Libre Comercio, ahora se llama TTK, ¿no? Algo así. No me recuerdo cómo se llama. Pero ahora es una nueva alianza. Y entonces estas naciones, por ejemplo, ahorita ya se contentó, como en aquel entonces, primero había los dimes y diretes con el presidente de Corea del Norte y Donald Trump, ¿no? Había que yo te voy a matar y que te voy a enviar y que bombas y que no sé qué, y después ya se contentaron. Ahora estaba la guerra comercial con China y Estados Unidos. Xi Jinping, creo que se llama algo así, el de China. Pues ahorita en esta reunión que tuvieron el G20 se contentaron y ya nuevamente hay alianzas otra vez. ¿Sí? Entonces todas esas alianzas son precisamente lo que simbolizan los pies de hierro y barro cocido, las alianzas humanas. Y dice que no se mezclarán, pero se unirán. ¿Sí entienden eso? Sí. O sea, van a seguir cada quien en su país, cada quien con su... Pero van a estar unidos. Van a hacer alianzas, exacto. Van a hacer alianzas. Eso, mis hermanos... Como un acuerdo, ¿no? Exactamente. Un convenio. Por ello es que es importante, no sé, a veces
tengo no presentimiento, sino que el sentir como que a veces mis hermanos del grupo donde estoy, como que a veces me quedan viendo así como diciendo, ¿de cuál fumó este pastor? ¿De cuál fumó este pastor? Digo, hermanos, no seamos solo localistas, no veamos, son importantes los asuntos de la iglesia, hay que verlos, pero hermanos, estamos encerrados en un cuadro, en un círculo, y es un círculo vicioso. Sí. Hay que ver hacia afuera, hay que ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque queramos o no, como iglesia estamos involucrados directamente en la profecía. Con nosotros o sin nosotros la Por profecía eso se va a dar. lo dice, Pedro también lo dice, ¿no? Claro. No despreciéis las profecías. Pablo es el que dice, no menospreciéis las profecías. Por eso dice yo, prefiero hablar 5 palabras en profecía que 1000 Que palabras en lenguas. lenguas. Sí, porque es Para importante. edificación de la iglesia, dice. Para edificación. O sea, Ajá. ahí Pablo está demostrando que la profecía edifica a la iglesia. Sí. ¿Sí? Y ya después Pedro, en 2 de Pedro Sí, 1:19, dice, ahí dice claramente. Tenemos la palabra Exacto. profética más segura. Exacto. Entonces, con nosotros, sin nosotros la profecía se va a dar. Pero no podemos nosotros seguir como ratoncitos acorralados en la iglesia ahí escondiditos. No, tienes que salir a cumplir con la gran comisión de hacer discípulos, ¿no? Tienes que salir a alumbrar donde hay oscuridad. Tienes que reconciliar al mundo con Dios. Tienes que predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo lo vamos a hacer estando escondidos aquí? No, pues sí. Pues ¿No? Necesitamos hablarle decía mi mamá, Juan de las Pitas. ¿Sí? Pero dice que aún así a las piedras también, dice profeticen hasta las piedras, porque Dios mismo mandaba a quien a sus... No, mire, hablando de las piedras, dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Dice, porque Sí, Dios no, puede hacer que hasta estas piedras prediquen el evangelio, ¿no? Y ahí está hablando de la gente que no conoce, ¿no? No necesariamente. Quiere decir que el mensaje de esos textos es que Dios no te necesita, en verdad, pero que te da la gran oportunidad de que tú proclames su palabra, que Sí, tú es le una avises al bendición mundo. poder Exacto, hablar. exacto. Entonces, esos textos te dicen claramente que Dios en verdad no te necesita, sino es al contrario. Tú necesitas de Dios. Necesitamos de él. 100%. Exacto, entonces... Porque él no. Exactamente, entonces con nosotros y nosotros Dios sigue siendo Dios Y va a cumplir su voluntad como Él lo tiene ya predestinado. Pero entonces entendamos que si nos involucra es porque nos ama. Y si nos ama y nos está dando oportunidad de ser hijos de Él, de ser inclusive embajadores, así lo dice la Escritura, Sí. somos embajadores de Cristo. Cristo. Ahorita, por ejemplo, una persona que es embajador ya en la política, ¿no? Una persona que es embajador, para empezar tiene fuero, tiene tiene fuero de ¿cómo se llama? Internacional. O sea, no lo pueden tocar, ¿eh? A un embajador no lo pueden tocar en la política. Nosotros, como embajadores de Cristo, nosotros nos van a hacer papilla. Pero el cargo que nos da Dios de embajadores vale mucho más que todos los presidentes del mundo. ¿Sí? Entonces, Sí, porque viene del Rey de Reyes. amén, Él es acabamos de leerlo, el que pone reyes y quita reyes. Él es el que da la sabiduría a los entendidos, el que da la ciencia a los sabios. Y a nosotros, como entendidos, nos está dando Esa sabiduría. oportunidad. Nos está dando sabiduría, revelándonos sus cosas en las cuales allá en aquellos tiempos muy pocos lo entendían. Y vean ustedes, por eso Jesús le dice a los judíos, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, dice. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que ellos se creían como con un título de Claro, decir, reyes, exacto, Los conocedores, ¿no? exacto. Por eso le decían a Jesús, ¿qué estás diciendo que somos ciegos? No, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero porque dicen veo, por eso, porque dicen veo, sé, conozco, por eso están en pecado. Por eso les dice a sus seguidores, lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos nomás dicen, pero no hacen. Entonces, si vamos entendiendo todo esto, perfecto. Entonces, dice nuevamente el verso 33, dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Verso 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. A ver, desmenúcenme ese texto.
que una piedra fue Una cortada. piedra. En su sueño, dice, Claro. en su sueño Nabucodonosor estaba mirando que una piedra cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hablaba del Señor Jesucristo. Exacto. Esa piedra principal, la piedra La del piedra ángulo, angular. no cortada por mano, Ujú. sino por Dios. Mm, ¿sí? Viene y Exacto. Y vean a dónde, por ejemplo, para tumbar a alguien, le pegas en los pies y se cae. sí. sí. Le pegas en los pies y se cae. Así mismo esa piedra, quiere decir, y luego, bueno, ¿aquí ya se conocía a Jesús? No, No. no, porque esto fue hace 2600 años, o sea, 600 años antes de Cristo. Entonces, en el libro de Daniel ya se hablaba, ¿no? De la resurrección, de la segunda venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Ujú. Sí. Pero aquí estaba hablando de que en los postreros tiempos, como le dijo a Nabucodonosor, Dios te va a revelar lo que viene en los postreros tiempos. Ujú. Esto viene en los postreros tiempos. Cuando esa piedra cortada, no por mano, que es la piedra angular, la piedra principal, va a venir y va a pegar en los pies de barro y de hierro cocido. ¿Qué quiere decir eso? Que les va Que él va a quitar a las golpear, uniones, a golpear precisamente esas, Sí, sí, sí. las alianzas, o como esas, las alianzas. Dice, esa mezcla, ¿no? hirió, Hirió. hirió a la Ay, los- imagen en sus pies. Ahora, esta piedra angular que es Cristo Jesús va a venir a tomar el poder de todos los Ajá. reinos. ¿sí? Esas alianzas, esos reinos, esos países, Quien esos dice va a venir gobiernos, a destruir, exacto, va a herir a los- todo el mundo. a ¿sí? todo el mundo. Muy bien, dice el verso Esas 35. alianzas. Así es. Y entonces dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Quiere decir que al pegarle en los pies cayó la imagen. ¿sí? Dice, y fueron como tamo de las eras del verano. ¿Qué quiere decir eso? Eras Que del verano. fueron hechas polvo. ¿Qué es amos? Amo, ok. Verano, tamo, Verano. Tamo. como Tamo tamo, o es sea, como cuando trillan el trigo. Ujú. como polvo, O el vamos. maíz, para polvo, que es se lo que entienda. El queda. maíz, ¿no? Queda Cuando puro ese es el polvo. tamo, ese es el- Como tamo de las eras del verano, o sea, en el verano recuerda que hay mucho aire, se caen las hojas y todo va para el suelo, todo se cae, el polvo, las hojas, los árboles, todo Ujú. ese es el tamo del verano, dice. Y se los llevó el viento, por esto que hay mucho viento en el verano, sin que de ellos quedara rastro alguno. O sea que el Señor va, y para empezar, ve tú que el Señor ya desapareció, para empezar los primeros los primeros tres imperios: Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Los griegos, ¿no? Ya los destruyó, ya los desapareció, esos tres imperios. Al que todavía no, pero en una hora vendrá su destrucción, será la Ujú. cuarta bestia. La cuarta Que vez. Roma. Exactamente. Es el Santo Imperio Romano Papal. ¿sí? Bueno, ¿vamos entendiendo bien? Ujú. Ujú. Perfecto. Dice, el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese gran monte fue Cristo Jesús. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, aquí se cumple lo que acá atrás leímos, que Dios Ujú. pone reyes y Y quita quita reyes. Ahí puso un rey, y rey sobre otros reyes, ¿eh? Y dice el verso 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí nos detenemos un momentito. ¿A quién le había dado todo ese poder antes Dios? A Jesús, No. ¿no? Antes del rey Nabucodonosor, ¿No? a David, al rey David. No.
a Satanás. Al De que le los- dijo, y te enseñorearás sobre los peces del mar y sobre las aves de Adán. los cielos Adán. y sobre todo animal que se arrastre sobre la Ajá. tierra. ¿A quién? Adán. Exactamente. Entonces vean ustedes cómo el Señor puede nuevamente, y lo va a hacer nuevamente. Ujú. Al final, aquí es una muestra solo de que el Señor cuando quiere toma el reino y cuando quiere lo deja. Se lo dio a Adán y se lo volvió a quitar, y ahora se lo da a Nabucodonosor y se lo volvió a quitar, y al último, al final de los tiempos, ¿a quién se lo va a dar? A nosotros. A los santos del Altísimo. Y ya nunca nos lo va a volver a quitar. Ujú. Por ejemplo, ahorita es una reunión de los santos del Altísimo. Amén, así es, así es. Pero Amén. nuevamente, como les dije creo que fue en este sábado o en el pasado, cuando estuvimos a las 6 de la mañana, les dije que todo lo que viene terrible es para los que no están sometidos a Ujú. Cristo. Ujú. O sea que si ustedes no están sometidos a Cristo, teman Sí. si no están sometidos, porque eso viene para los desobedientes, para los insensatos, dice ahí, ¿no? Para los Idólatras. no, ahí dicen en Proverbios, para los simples, Los simples. los que no ponen atención a la Escritura. Pero lo bueno viene para los entendidos. Los entendidos son los que prestamos atención a la palabra de Dios, los que hacemos caso a la palabra de Dios, los que nos sometemos a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Por ello, mis hermanos, les hablaba en los avisos este sábado, les decía, hermanos, traten de ser lo más, tratemos, me incluyo, de ser lo más fieles en los diezmos, porque es parte también. Recuerden que le dijo Dios a su pueblo sobre el diezmo y la ofrenda. Y el pueblo todo me está robando. Así es, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Traigan todos el diezmo al alfolí y haya comida en mi casa. Y pruébenme ahora, dice, si no, Si no, derramaré abriré las sobre ventanas ustedes del cielo. bendiciones hasta que sobreabunden. Y nuevamente, antes del otro informe financiero, les adelanto, vamos bien en las finanzas, gracias a Dios. Hay una cierta cantidad que llegado el momento, pues a lo mejor hasta podemos comprar otro terreno. Ya sabes, la Otro iglesia. carro. Otro carro, otra camioneta. Eso nos lo da Dios. Ahorita nosotros necesitamos hacer iglesias. Sí. Necesitamos también ver las necesidades. Por cierto, les comuniqué, ¿no? Se le dio un poquito más de dinero a Así la hermana Lupita. Y se le llevó la despensa. Por cierto, se me olvidó su bolsa. Ajá. Voy a verla esta ¿Ya lo semana. trajo? Pero ¿Ya? con Lupita, allá ¿Con donde está Lupita? ella viviendo. Ah, Sí. bueno. Ahí voy a ir a verla. A Bueno, ver si me acuerdo de subir la canasta. ándele pues. Dice Yo el verso recuerdo que- 35. Entonces, dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro, Verso bueno, hasta ahí. 35. Dice el verso, ¿en qué vamos? El verso En el 39. 39. Vamos en el verso 39. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, o sea, más abajo, y luego un tercer reino de bronce, y el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahí vamos, hasta lo voy a encerrar aquí porque esto es importante. Ahí ya está hablando de este tiempo, ¿no? Se puede decir de ahorita. Vean, Porque analicen. dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas. Así es, pero Desmenuzará. entonces dice en el 38, donde quiera que habitaran hijos, no, el 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero. Ujú. O sea, ¿cuáles son todos esos reinos que están mencionando ahí? El segundo fue el inferior a él, Ujú. eran los medos y los persas. Exacto, sí. Y el El tercer tercero. reino fue Los ¿cómo se ostrogodos, llama? Los Alejandro Magno. Alejandro Magno, los griegos, ¿no? Exacto, los griegos. Grecia. Sí. Exacto. Y el cuarto, dice, hasta lo Ese encierro es aquí, ahorita dice, ya Roma. exacto, un reino fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí, mis hermanos, estamos viendo ya que esto de quebrantará todo, y
y entonces ¿En dónde está, pastor? en el verso 40. Ah, sí. Roma. Exactamente. Será Roma. Esta es la cuarta bestia terrible que vio Daniel. ¿Sí? Recuerden que aquí en Daniel se nos presentan esas 4 bestias. Se nos presentan esas 4 bestias en forma de metales. Y después también en Daniel me parece o en Apocalipsis aparecen esas 4 bestias, pero una como Como oso. león, otro como tigre y otra como oso, Dragón. como oso y el último como dragón. ¿Sí? Entonces nos presentan bestias en sí. Entonces ellos son igual los mismos que están representando ahorita. A los metales, sí. Ajá, Los metales, porque la cabeza era de oro, ajá. que era el rey Nabucodonosor, se lo está diciendo Daniel. Y el pecho y los brazos de plata, ¿Sí tocaban? que eran los medopersas que derrotaron a Babilonia. ¿Sí? Y después a los medopersas, y tengo ahí las fechas, ¿sí? Después a ver si se las traigo, las fechas, de tal a tal, en Y las lo fechas reconoce. en sí, donde esos son los- gobernaron. Les voy a traer las fechas. Sí, ahí le sacamos Las copia. tengo en otro estudio, porque este es un estudio que había yo preparado para la iglesia, pero mis estudios míos de Daniel los tengo desmenuzados en varios estudios, y en esos estudios vienen las fechas de cuando gobernaron cuando gobernaron estos imperios. Entonces esta bestia desmenuza y rompe, y en el libro Apocalipsis dice una bestia terrible que destruye y desgarra y las obras hollaba con sus pies. ¿Se han leído eso, verdad? Sí. Ajá. Esa es la misma bestia. Recuerden que esas 4 bestias se nos presentan en el Apocalipsis capítulo 13, capítulo 12, 13 y 17. Se nos presentan esas 4 bestias, pero en diferentes etapas de la vida, o sea, en diferentes situaciones, ¿no? En una se presenta con 7 diademas o coronas, que son, ¿verdad?, sobre las cabezas de las bestias. Y más adelante se nos presentan esas mismas bestias con diademas, o sea, coronas, pero ahora no sobre las cabezas, sino sobre los cuernos. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces estas bestias se presentan en diferentes etapas de la vida, en diferentes situaciones, y hay reyes menores a esos 10 reyes, porque dice que los 10 cuernos son 10 reinos o 10 reyes, pero que había otros reyes inferiores a esos reyes que gobernaron juntamente con la bestia. Entonces la bestia se presenta en diferentes etapas de la vida, o sea, en diferentes épocas, vamos. ¿Sí? Como les digo, en unas se presentan con coronas o diademas sobre las cabezas, y en otras se presenta con diademas o coronas, pero sobre los cuernos. Entonces quiere decir que entonces el poder, por un lado, no está en la bestia, sino en las cabezas, y después más adelante el poder no está en los cuernos, sino en la bestia. ¿Sí me explico? Sí. Porque recuerden que ha habido etapas. La bestia fue primero tuvo poder cuando hubo esa transición de poderes de la Roma de la Roma imperial, o sea, de los emperadores. Es destruida por los bárbaros, pero la Roma papal adopta todo lo de la Roma imperial, y entonces esa es otra época. ¿Sí? La Roma imperial fue una época, y la Roma papal es otra época, y esa Roma papal, una de sus cabezas es herida de muerte, pero se advierte que va a ser sanada y sana. Pero después vuelve a tener otra herida en otra cabeza, pero también se advierte que va a sanar. Y esa herida se la propinó hace Lutero, 1500 años Lutero y Calvino, Juan Calvino. O sea, Lutero. La primera... Clarito, le di en la mano un cigarro a mi hermano. Les va a fumar su cigarro.
Le digo que hoy viene así como que Medio raro, ¿verdad? medio raro, mi hermano. A Primero ver. se asusta cuando no se debería de asustar. Pues cómo no me voy a fijar, mire, tengo los ojos cerrados y de repente los abro y yo veo así aquí parado. Y luego me habla, digo, bueno, así está bien. Y luego la veo de negro, pues imagínate. A ver, ¿qué voy a decir? De la herida, ¿no? ¿Eh? De la primera herida que andaba. La primera herida fue cuando derrotan al Papa Exacto. Al Pío VI. Pío VI. Exacto. Esa fue la primera herida de que sufrió la Que se iglesia. la dio en la Napoleón. Revolución Francesa. Ajá. En la Revolución Francesa. por medio de Napoleón Bonaparte. Exacto. Y la segunda herida fue ahora con Lutero y Calvino. Calvino con sus tesis. Pero también se advierte que va a sanar. ¿Y cuándo va a sanar esta segunda herida? Ya ¿Cuándo? está sanando porque ya unió a todas las... Exacto. Con el ecumenismo. Exacto. Con el Entonces, ¿Segunda herida Juan Lutero? no. A ver. Martín Lutero. Martín Lutero y Juan Juan Calvino, Calvino. fueron los precursores de la reforma bíblica. Es cuando hay división en la Iglesia Exacto. Católica. Exacto, es cuando Martín Lutero crea sus 95 tesis, buscando a Jesucristo, y entonces él se separa de la iglesia y le dicen que ahora ya va a quedar como laico, esto es sin ningún cargo, pero él les dice, no entienden, yo me separo de la iglesia, porque Sí. aquí ni buscan a Cristo ni dejan buscar. Entonces se separa de O la sea iglesia. que lo que hizo estuvo bien En al parte. separarse él, En parte, mi hermano. pero ¿cómo? Sí, en parte porque la doctrina que él ya era esa doctrina falsa de muchas religiones. La primera iglesia que se separa con Martín Lutero es precisamente la iglesia luterana, Sí. que es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa solo deja de adorar imágenes, pero sigue trayendo las mismas doctrinas. Pero ahora esas reformas, esos protestantes de Martín Lutero y esos reformistas de Juan Calvino, hoy en día declararon abiertamente, tengo el video, donde dicen, ya no somos protestantes, ya no protestamos, ahora todos somos católicos. Y le mandan el video al Papa, ¿no? O sea, regresan, se van, acumulan su gente, Uh-huh. ahora sí como dicen, van y jalan almas para llevarlas Exacto. a la misma cabeza. Esa es la otra época de la bestia terrible, que es la cuarta bestia. Esa es otra época. Ya ahora, nuevamente, ahora sí tiene ya el poder nuevamente, que recuerden que Apocalipsis 3:9, creo, no me acuerdo bien, dice que tienen todos un mismo propósito, de dar a la bestia su poder y autoridad. ¿Sí? Y eso fue y sucedió en el 2015, cuando Estados Unidos, ¿no? el Francisco va a imponer el nuevo orden mundial y el ecumenismo y el culto dominicano. Entonces de ahí vuelve a recuperar ya su hegemonía. Ahorita ya está en poder, porque ya tiene bajo su poder a las Naciones Unidas, que se componen de 193 países, ya tiene bajo su poder a las 3 religiones monoteístas, que es Islam, Judaísmo y Cristianismo Católico, y ya tiene bajo su poder a la Unión Europea, que es uno de los 10 grupos regionales y que se compone de 27 países. Entonces ya los tiene bajo su poder. Prácticamente lo que representan las Naciones Unidas es a todo el mundo, que es lo que significa la palabra ecumenismo. Es una palabra en griego que quiere decir ecumene. Ecumene quiere decir todo el mundo. Entonces ya tiene bajo su poder a las Naciones Unidas y a lo que representan, que es a todo el mundo. Tiene bajo su poder a la Unión Europea, que es... la Unión Europea se inicia con un tratado, el Tratado de Letrán, que se le llamó el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, antes de llamarle Unión Europea, se firmó, el Papa firmó para unir esos países como el Tratado de Roma, que después más adelante le ponen ya la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, por algo se hizo... todo anda metido. Exacto, por algo se hizo el Tratado de Roma. O sea, Roma está metido, es la cuarta bestia.
Terrible. devora, que destruye, que jala, que arranca, que rompe, Y que holla. y que las Sí, lo que las dice aquí. sobras Las olla olla. con sus pies, o sea, pisotea con sus pies, ¿no? Esta bestia, al principio que entró Francisco el Papa, él en una encíclica, en una bula papal, él dijo, dejen ya de llamarle a la Iglesia Católica la bestia, porque no es así. Claro que es así, desde luego que es así, lo dice la Biblia. Ajá. Pero él dice, ya no, y dejen de decir que el Papa y que esto, y que, o sea, que dejaran de atacar a la Iglesia Católica. Y no solo la bestia, la gran ramera. Claro, exacto, dijo, que no le llamen a la Iglesia Católica la gran ramera, pero sí es, Sí es. Ajá. lo dice la Biblia. Sí es, y Y claro, de hecho, Roma se va a hacer como la víctima de los demás, porque estaban diciendo que va a venir una persecución para la iglesia verdadera, que es Roma. Entonces se va a hacer pasar como la víctima de otras. La Escritura nos dice quién fue perseguida, pero recuerden también cuando la bestia en su primera herida de muerte huyó al desierto. Ahora, ¿por qué huyó al desierto? imitando a... Exactamente, porque cuando la mujer vestida de lino fino fue perseguida por 1260 años o días literales, días proféticos, que son 1260 años, huyó al desierto, donde fue sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Acá se dice que la bestia huyó al desierto porque había sido herida de muerte. Y acá se dice que la iglesia verdadera huyó, acá son 1260 días y acá son tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, es cuando el dragón en el desierto, él estando en el desierto, o sea, por medio de la bestia, ahí mismo la mujer huye y va a dar a luz a un hijo varón. Es cuando el dragón se posiciona frente a ella y quiere quitarle. Cuando ¿cómo se llama? Quiso matar al Señor Jesús, ¿no? Exacto. Herodes. Vertió mucha agua para ahogar a la mujer, ¿no? Y quitarle el niño. Esa mucha agua simboliza mucha gente. Muchedumbre. Exacto. Y sabemos bien que ese dragón se fue a hacer guerra contra los ángeles del Altísimo y esa es la mucha agua que vertió. Pero dice la Escritura que la tierra nos ayudó. Y la tierra, obviamente, es creación de Dios. Entonces Dios es el que nos ayuda, ¿sí? Nos mantiene firmes. Bueno, todo esto pues espero que lo vayan entendiendo bien, ¿verdad? Y entre más se lee la profecía, más va Dios revelándonos cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Y bueno, no quiero decir que en todo tenga yo el 100% de cierto, ¿no? Llevo la posibilidad de equivocarme, no en mucho, sí les puedo decir, no en mucho, pero sí en un punto o dos por ahí, pues sí, pero en la mayoría, el 98% está correcta la interpretación, porque no es mía y la interpretación es de Dios. Bueno, dice el verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora, un punto aquí importante, hermanos. Dice que antes no se había mencionado, decía que era la mezcla de hierro y barro cocido, ¿verdad? Y aquí dice, aquí menciona algo importante, dice, en parte de barro cocido de alfarero. En ninguna parte había mencionado la palabra alfarero. Exacto. ¿Por qué dice aquí? Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Porque recuerden que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. ¿Sí? Entonces, esos dedos de barro son, porque ahí está mezclado lo que en la parábola del trigo y la cizaña están ahí mezclados buenos y malos. El trigo y cizaña. Exacto. Entonces ahí hay barro cocido de alfarero, que son los hijos de Dios,
que están metidos ahí, pero que nosotros tenemos la responsabilidad o corresponsabilidad de avisarles, decirles sálganse de ahí, aléjense de ellos. Yo la otra estaba pensando, dije, bueno, no sé qué pasaría si Dios me enviara a una iglesia. No a una iglesia, que me enviara a las grandes cabezas, por ejemplo, ahorita con López Obrador y con sus secuaces, ¿no? ¿Qué cree que eso también se me ha venido Querer a la mente? una cita con López Obrador. Le traigo un mensaje del Dios de los cielos, del El Rey Dios de Reyes, viviente. Señor de señores. Así que usted no está aquí porque usted haya ganado las elecciones. Aquí lo Usted está dice. aquí porque Dios lo puso a usted. Él Pero quita y con un pone. propósito, esperando que usted no actúe como actuó Nabucodonosor. Si usted conoce la escritura lo sabrá y si no se la lea. Me Yo gustaría creo bueno, que sí. estaría bien. Estaría, ¿no? Yo voy con usted. Pues todos, yo también. Todos vamos a querer. Una de dos. Bueno, ahorita que empieza, Sí, sería muy bueno, puede escuchar a cualquiera. Porque Sí. mire, Ajá. dice, ahí pasó ayer, dijeron en la noticia que antes de que empezara todo esto, en la mañanita cuando Y habló de las religiones. que todo lo que quisiéramos, que fuéramos a su casa. Ajá. De hecho, Ajá. Diana anotó la dirección, dónde está, y que él ahí va a estar en su casa Sí. y que sí nos va a atender. Que él no va a estar arriba del pueblo, sino va a estar en comunión con el pueblo. Quisiéramos lo que dice Lo la que escritura. dice la Ajá. palabra. En este caso lo que dice la escritura, Ajá. pero él agarró y dijo que lo que quisiera la gente, Bueno, que podía ir. pero también igual, ¿no? Si Que no si, sea una si iglesia es de grande. Dios, si es de Dios, Una Dios, iglesia el grande. Espíritu Santo da el sentir, el Su pensar. esposa es cristiana, ¿Sí? supuestamente de la iglesia de Dios. Y porque el licenciado que también lo acompañó durante usted lo de conocer. La toma de poder. Durante todo el día de las votaciones, el licenciado que estuvo con él ¿Cómo se llama? fue un licenciado. Es el que me ha invitado Pues 2 veces a la Cámara de Diputados a ver la entrega del premio Juárez. el licenciado, el que